Vamos a recordar la jerarquía de clases que estamos implementando, que estamos codificando. Acuérdense que estamos viendo el concepto de interfaz. Es digamos, el tema del ejercicio, pero pues ahí aplicamos muchas cosas de las que ya hemos visto. Entonces tenemos una clase abstracta, figura, que tiene un método abstracto dibujar que va a obligar a sus clases hijas a codificar. Tenemos una interfaz. La interfaz solo puede tener métodos, todos los métodos son abstractos y públicos. Por lo tanto, todos los métodos de la interfaz los tienen que implementar las clases que hereden de la interfaz. En este caso, tres clases rectángulo, círculo y triángulo, que son figuras de dos dimensiones, pues van a heredar tanto de figura como implementar la interfaz. Aquí se aplica el extends y aquí se aplica el implements en la interfaz. Ya avanzamos, ya tenemos, vamos a revisar por aquí. A ver, sería aplicación figuras e interfaz. Tenemos ya codificado nuestra clase figura. Figura nada más tiene un método abstracto que es dibujar. Luego tenemos también nuestra clase o nuestra interfaz. La interfaz se pone con la palabra reservada interfase, no con clase, no con class. Y tiene un atributo, bueno, un atributo lo puse para recordar que debe ser público, estático y constante. Y todos los métodos que tiene la interfaz, aunque no las declaramos de esta manera, son públicos y abstractos, que son los métodos área y perímetro. Recuerden que un método abstracto no tiene código, por eso aquí ni en figura no hace ningún dibujo y en la interfaz no hace ningún cálculo. Nada más, la interfaz solo impone algo. Entonces, si me quieres implementar, tienes que codificar estos métodos. Y de esa manera yo me aseguro de que si mando llamar a un objeto de esa clase que me implementó, pues va a saber hacer esos métodos. Esa es la idea de la interfaz. Bueno, luego ya tenemos la clase círculo. Hicimos un super dibujo ahí, ¿verdad? En el círculo. Tenemos un atributo radio y con su get, su set. En este caso sí aproveché la inserción del toString. Y nuestro dibujo poderoso que es una O ahí. Ustedes quedaron de que lo iban a hacer más bonito. Y pues estos tres métodos que este override normalmente yo no se lo pongo, no sé si por flojera o por costumbre, pero el override significa que ese método se está heredando o se está implementando de una interfaz. Dibujar se está heredando de figura y es obligatorio porque es abstracto. Y área y perímetro son obligatorios porque implementan la interfaz. Bueno, vamos ahora a continuar con el rectángulo, ¿no? Nuestra clase rectángulo. Vamos a agregar una clase que se va a llamar rectángulo. Y el rectángulo va a tener dos atributos, vamos a ponerlos de una vez. La base, que es de tipo doble, y la altura. Y vamos a agregarle pues constructores, los típicos, el de default, el parametrizado. Yo le agregué el de copia, los métodos getSet y el método toString. Entonces, primer constructor sería sin parámetros, por lo tanto, base y altura van a valer 0. Base es igual a altura y es igual a 0. Podemos hacer una asignación múltiple. Luego vamos a agregar el constructor, bueno, el constructor parametrizado con los dos atributos. Ya está nuestro constructor. Y el tercero no puede ser por código insertado porque no lo trae. Entonces vamos a poner... Es que hay otras maneras de sacar copias, por eso no... Bueno, public rectángulo. Rectángulo y aquí va a recibir como referencia pues un rectángulo. Sería rectángulo. Una R. Y aquí le diríamos, la base del dis, que es el objeto que se está creando con ese constructor, es igual a r.base. Ya le pongo un espacio porque siempre le ayuda como
como que no le gustan las variables de una sola letra. Y luego, altura es igual a de la referencia R. R no es realmente un objeto o rectángulo, es una referencia que apunta a un rectángulo. R punto altura. Claro, es más cómodo y práctico decir que R es un rectángulo. Ahora, vamos a agregar los métodos get y set. Getter y setter de ambos atributos. Los generamos y ya lo tenemos. Y el método toString. En esta ocasión sí lo voy a tomar aquí generado. Y bueno, ahorita la clase rectángulo no tiene relación con figura ni con la interfaz porque no hemos establecido esa relación. Vamos a hacerlo a través del extend y del implement. Decíamos que si al mismo tiempo va a extender de una clase padre, y va a implementar una interfaz, primero poner el extend y luego el implement, por si hubiera más interfaces para agregar. Así es que ahora el rectángulo le vamos a decir que va a extender de figura y va a implementar de cálculos figuras 2D. Y en ese punto, el editor se da cuenta que que figura tiene un método abstracto y que la interfaz pues trae sus métodos abstractos. Entonces es lo que me está diciendo aquí. Me dice, primero le hace caso a la herencia del extends, por eso me dice que el método dibujar, que dice el rectángulo no es abstracto y no está sobreescribiendo el método dibujar de figura. Pero ahí, porque es lo primero que se encontró, pero pues también me diría lo mismo de la interfaz, que no ha implementado los métodos que trae la interfaz. Entonces aquí, con la ayuda del editor, le decimos que implemente todos los métodos abstractos y entonces ya me quitó el error porque me agregó los métodos abstractos acá abajo. El dibujar lo obtuvo de figura y área y perímetro de la interfaz. Bueno, entonces aquí, ahorita dibujamos. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Entonces aquí va a regresar base por altura. Y luego, ¿cómo se calcula el perímetro? Base más altura por 2, ¿no? Entonces aquí sería, regresa 2 veces la suma de la base más la altura. Y nada más nos falta el dibujar. Si no codificamos, cuando mandemos llamar el método dibujar de la clase rectángulo, pues nos va a lanzar esta excepción. Pero pues no, si lo vamos a dibujar. Acuérdense que es void, no regresa algo, sino que ahí mismo lo hace. Entonces, vamos a decirle system. Aquí sí tenemos un poco más manera de defendernos, ¿no? Para hacer un rectángulo. Lo voy a hacer así, miren. Voy a poner un más y luego unos guiones, más o menos hasta ahí. Y luego, y eso lo voy a copiar 2 veces, pero en la parte central voy a poner un pipe y espacios y otro pipe. Ya eso está más decente, ¿no? Un rectángulo. Y entonces pues ya tenemos codificada nuestra clase rectángulo que hereda de figura e implementa la interfaz. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la clase triángulo que tiene 3 atributos. Así es que, bueno, voy a regresarme al diagrama. Aquí está nuestro diagrama. Clase triángulo. Vean cómo a través del semestre hemos creado la clase rectángulo de diferentes maneras. Uno con puntos, este con base y altura, el otro con largo y ancho. Todo depende de cómo se haga la abstracción, ¿no? Y bueno, aquí vamos a agregar la clase de triángulo. Una nueva clase que va a ser triángulo. Y vamos a incorporarle pues sus 3 atributos. Son private, doble
lado 1, luego esto, los otros dos lados, ¿no? El lado 2 y el lado 3. Ahí están los tres atributos que van a generar constructores, métodos getSet, el toString, vamos a agregarlos. Entonces sería primer constructor, el de default, sin parámetros. Y entonces aquí le vamos a decir que los lados valen 0. Ahora vamos a agregar un segundo constructor, el parametrizado, con todos los atributos como parámetros. Y aquí ya está nuestro constructor. El de copia, pues ese lo vamos a agregar a mano. El constructor de copia recibe una referencia de su misma clase, un triángulo T. Y vamos a tomar de la referencia T los valores de los lados para asignárselos a los del objeto que se está creando. El constructor actúa cuando se está creando el objeto. ¿Cuál objeto se está creando? El dis. Entonces aquí sería lado 1 es igual a T punto lado 1. Y luego esto sería, también del triángulo hemos hecho algunas abstracciones, el lado 2, diferentes, y 3, ¿verdad? Ahí ya podemos sacar copias de un triángulo, que ya exista. Acá es 2, ¿verdad? Okay, gracias. Aquí es 2. Y ya tenemos pues nuestros constructores, vamos a agregarles los métodos getSet, con inserción de código, getter y setter de los tres, los genera, y finalmente el método toString. Y ahora sí lo estoy aprovechando de aquí de la inserción automática. Con los tres atributos, ¿está bien? Ahora, la clase triángulo en este momento todavía no está relacionada con figura ni con la interfaz. Vamos a hacerlo. Sería, vamos a extender de figura y a implementar de la interfaz. E inmediatamente detecta que hay métodos abstractos que no han sido codificados. Y pues ya le digo, está bien, agrégalos. Va a agregar los tres métodos abstractos. Ahorita vemos cómo dibujamos. ¿Cómo se calcula? Bueno, está más rápido el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo sabiendo sus tres lados? Jóvenes, ¿cómo se calcula el perímetro de un triángulo sabiendo los tres lados? Pues sumándolos, ¿va? Return. Lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? No me van a decir base por altura entre dos, ¿verdad? Porque no tiene base de altura. Es la fórmula que nos acordamos, ¿va? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo conociendo los tres lados? Sí, ya lo habíamos hecho en algún momento, ¿va? Bueno, es con la fórmula de Herón, ¿sí? Esta es la fórmula de Herón. La fórmula de Herón me dice que tengo que calcular el semiperímetro, que es el perímetro entre dos, en la variable S, y luego multiplicar esa variable, ese semiperímetro, por la diferencia entre cada lado. Aquí dice ABC, acá va a ser lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces vamos a aplicar esta formulita. Lo voy a poner acá. Le vamos a decir, primero vamos a calcular la variable S. No es un atributo de la clase, es una variable local. La variable S es el semiperímetro. Como ya tenemos un método que calcula el perímetro, pues le decimos que se lo divide entre dos. Luego, vamos a regresar la raíz cuadrada, aplicar esta fórmula, ¿sí? Esta que se ve aquí. La raíz cuadrada de la S que multiplica a la diferencia de la misma S menos el primer lado por la diferencia de la S menos el segundo lado por la diferencia entre la S y el tercer lado.
Ese es el cálculo del área. Y nada más nos falta dibujar. Vamos a tratar de dibujar un triángulo. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, voy a darle salida. El vértice superior del triángulo, voy a poner ese vértice, ¿cómo sería? Con una diagonal normal y una diagonal invertida, ¿no? Podría ser el vértice del triángulo. Pero, ¿por qué me marca error? No me permite. Acuérdense que para indicar ciertos caracteres especiales como el brinco de línea, el tabulador, el escape, dentro de una cadena en Java se utiliza la diagonal invertida. Si le ponemos diagonal, dentro de una cadena, si le ponemos diagonal invertida n, lo interpreta como un brinco de línea. Si le ponemos diagonal invertida t, lo interpreta como un tabulador, no como dos caracteres diagonal y la t. Entonces aquí me está diciendo, es que me estás poniendo la diagonal invertida, quiere decir que me estás avisando que vas a poner un carácter especial. Una N, una T. Le digo, pues sí, está bien, pero lo que quiero poner es una diagonal invertida. Ah, bueno, pues la ponemos. Otra diagonal invertida. La primera no la va a mostrar, va a mostrar la segunda. La primera está avisando que el siguiente carácter es especial. Puede ser una T, una N, una E. En este caso es una diagonal invertida. Es la manera de mostrar una diagonal invertida. Bueno, entonces voy a copiar esto. Y aquí, otra vez. Y lo voy a hacer más o menos de esta manera. A ver. Voy a poner aquí unos guión bajo. Hasta ahí estará bien. Y luego aquí voy a poner esto y luego unos espacios. Y luego aquí otros espacios. Así. Más o menos da la apariencia de un triángulo. Y como insisto, las primeras diagonales no las muestra. Muestra la segunda. Que para el efecto es lo mismo, ¿no? Bueno, ya tenemos método que dibuja triángulo. Nuestra clase triángulo completa. Sería muy interesante hacer una aplicación completa de esta jerarquía, pero pues no hay tiempo. Entonces, pues vamos a irnos a la aplicación y hacer pruebas para confirmar conceptos, para reafirmar o si hay dudas, para verlas. Así es que, bueno, nada más vamos a estar probando cómo trabaja la jerarquía. Voy a poner el dibujo de la jerarquía ahí. Ahí para tratar de verlo completo, ¿sí? Así. Muy bien. Entonces me voy a ir a la aplicación. Y voy a crear un objeto del círculo. Voy a crear 3 objetos del círculo, ¿sí? Pero van a ser círculos, pero los voy a poner en referencias diferentes. ¿En qué referencias puedo poner un círculo? Obviamente en su propia clase. También la puedo poner en una referencia de figura, la puedo poner en una referencia de la interfaz, ¿sí? Porque son, digamos, la interfaz en cierto sentido es una clase padre. La figura obviamente también. Bueno, entonces vamos a decir círculo. El primer círculo lo voy a crear. Bueno, vamos a ponerle un círculo famoso, conocido. Bueno, voy a poner uno que no debería. Un círculo vicioso. ¿Sí? Ahorita ponemos uno virtuoso. ¿Sí? Es igual a new, círculo. Y le voy a poner aquí, no sé, un radio de 5. Bien. Entonces, vamos a crear otro círculo, pero en una referencia de figura. Se puede porque es clase padre. Figura, ahora le puedo poner virtuoso. ¿Sí? New círculo. Acuérdense que el constructor es el que define qué tipo de objeto es. La referencia, qué comportamiento y a qué tiene acceso. Entonces aquí le voy a poner 10. Y voy a crear un tercer círculo, pero en una referencia de la interfaz. Cálculos, figuras, 2D. Un círculo famoso, círculo K. ¿Cuál? New, círculo. Y voy a poner aquí unos 20. ¿Sí? Bueno, vamos a averiguar a qué tiene acceso cada uno de los objetos, de las referencias.
Son tres objetos círculos, los tres son círculos, los tres tienen área, perímetro, dibujan, pero dependiendo de la referencia en que estén es a lo que van a tener acceso. A ver, vamos a averiguar. El círculo vicioso. ¿A qué tiene acceso? Área, a dibujar, a los get radio, set radio, bueno, al toString siempre van a tener acceso, siempre. No importa en qué referencias estén, porque heredan desde object. Y entonces quiere decir que como vicioso es un objeto, es una referencia que está en una, apunta a un objeto que está en una referencia de círculo, el círculo tiene acceso a todo lo que tiene círculo. El círculo hereda de dibujar y lo tiene que codificar, implementa área y perímetro porque lo tiene que hacer. Entonces tiene acceso a todo porque es una referencia de su propia clase. Pero ¿qué pasa con virtuoso? ¿En qué referencia está? Está en una referencia de figura. Tiene acceso a dibujar, pero no tiene acceso a área, no tiene acceso a perímetro, ni tampoco a los al get y al set. Nada más tiene acceso a lo que tiene figura. ¿Sí? Pero no va a ejecutar ahorita porque el método es abstracto y obviamente el código no lo tiene figura, lo tiene el círculo. Pero si el método no fuera abstracto y tuviera código, aunque estuviera en una referencia de figura, ejecutaría el método dibujar del círculo. Eso es algo que todavía no hemos aclarado por qué. Bueno, vamos a ver, ¿a qué tiene acceso K? Es un círculo, aunque no lo parezca. ¿A qué tiene acceso K? ¿En qué referencia está K? En la interfaz, ¿verdad? Entonces, si le ponemos K punto, tenemos acceso al área, al perímetro, no tenemos acceso a dibujar, no tenemos acceso a los get, a los set, nada más tiene acceso a lo que contiene la interfaz. Y en cierta medida, uno puede decir, es que eso está como muy limitante, ¿no? Pero no lo es tanto. A ver, nosotros aquí como les comentaba en ocasiones anteriores, en la vida real es muy difícil que todo funcione como lo funciona en programación. Una interfaz, por ejemplo yo, y no se van a sentir, ¿eh? Yo con ustedes implementaré la interfaz de estudiante, porque quisieran todo lo que debe hacer un estudiante. Y así, por eso les digo que no se ofendan. No me interesa cómo anden ustedes en su casa, ni con su novio, con su novia. Yo lo que quiero es que ustedes sean buenos estudiantes. Entonces yo los implemento. Ustedes son unas personas que implementan interfaces de estudiante, de novio, de hijo, de, no sé, de hermano. Muchas interfaces. Pero si el mundo real trabajara como lo hace la programación, yo les digo, a ver, fulanito, llegas aquí, yo te voy a poner en una referencia de estudiante. Y no me interesa lo demás. A mí me interesa que hagas bien lo que hace un estudiante. ¿Sí? Entonces, en el mundo real, pues es muy difícil abstraerse de todo eso, pero en programación sí se puede. En programación, ¿por qué a la interfaz no le interesa dibujar ni el get ni el set? A la interfaz lo único que le interesa es que todos los objetos a que apunte la interfaz sepan calcular área y perímetro. Es todo lo que le interesa, porque es lo único que va a usar. ¿Sí? Entonces no es algo limitante, simplemente es que el objeto se puede comportar de diferentes maneras. Ahora, voy a declarar, no sé, un rectángulo. Rectángulo y voy a poner, no sé, un pizarrón. Igual a new rectángulo. Y voy a ponerle, no sé, dimensiones de base. Base son como, bueno, unos 230 y como unos 180 de altura. No sé, creo que es menos. Como 130. Así. Yo les pregunto, ¿a qué métodos va a tener acceso el pizarrón? Antes de ponerle el punto. ¿En qué referencia está? Está en es un rectángulo, o sea, eso no hay duda, es un rectángulo, pero está en una referencia de rectángulo. Entonces, si está en una referencia de rectángulo, tiene acceso a todo lo que hace un rectángulo, a todo. Estoy acá, ¿va? A todo. Tiene acceso a dibujar, al área, al perímetro, al get, al set, vamos a ver si es cierto. Ahí está, área, dibujar, el get altura, get base, el set altura, set base, el perímetro, por ahí me lo brinqué,
tiene acceso a todo porque está en una referencia. Es como la persona. La persona en sí misma, pues tiene acceso a todo lo que conoce y sabe hacer. Pero cuando te vas a jugar fútbol, ojalá y te pusieras en una interfaz jugador y nada más te dedicaras a jugar. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, quiere decir que el objeto al que está apuntando la referencia pizarrón ya no puede, o bueno, más bien así. Voy a crear un triángulo ahora, pero lo voy a crear una referencia de figura. ¿Sí? O sea, triángulo. Un triángulo famoso. Bermudas. Bermudas es igual a new triángulo. Y le voy a poner ahí cualquier 10, 20 y 30. Se podrá. No, 10, 20 y 18. Luego, yo les pregunto, pero no quiero que... Dije que iba a ser en figura. Sí, ¿verdad? Dije una cosa e hice otra. A ver, yo les pregunto, Bermudas, ¿a qué métodos va a tener acceso? Nada más a dibujar. Y al ToString siempre se tiene acceso. Entonces, si yo le digo Bermudas, punto, nada más tengo acceso a dibujar porque se está comportando como una figura. ¿Sí? Ahora, pero, y lo voy a poner acá, voy a poner aquí el objeto Bermudas. Lo voy a poner aquí. A ver, entonces, caray, vamos a poner nuestra rayita para el nombre de la clase arriba y abajo abajo van los métodos. Caray, bueno, no va a caber. Ahorita lo hago más amplio. Según el objeto que yo creé aquí en el código, dije que Bermudas es un triángulo de 10, 20 y 18. Ok, entonces quiere decir que aquí, internamente todos se llaman dis, todos los objetos se llaman dis. Y este tiene lado 1 igual a 10, lado 2, es como lo cree, ¿no? Es igual a 20, y lado 3, ahorita le muevo ahí, es igual a 18, es lo que le asignó el constructor. Voy a tener que hacer este más grande, porque tiene más métodos, ¿va? A ver ahí. Así más o menos. ¿Cuántos métodos? ¿A qué métodos? No voy a poner los get y los set, nada más voy a poner los métodos que... A ver, entonces, aparte de los get y los set que a veces no me ponen en sus diagramas, que siempre se los he pedido que deben ir los métodos get set. Y han de decir, pues es que el profe no los pone, ¿verdad? Bueno, tiene un método dibujar, un método área y un método perímetro. A todo eso tiene acceso, pero lo estamos apuntando con una referencia. ¿Cómo se llama nuestra referencia? Se llama Bermudas. Así se llama la referencia. Bermudas, ¿en qué? Bermudas es un triángulo, o más bien es una referencia que está apuntando a un triángulo. Aquí lo podemos ver. Vamos a poner una flecha. Vamos a poner. Bermudas está apuntando a este objeto. Esa es la referencia, pero ¿de qué es la referencia? ¿De qué clase? De figura, ¿va? Entonces, esta es una referencia de figura. Por lo tanto, Bermudas solo tiene acceso a cuál método, nada más al dibujar. Entonces vamos, nada más tiene solo al método dibujar. Y entonces quiere decir que este objeto nunca va a poder calcular el área del perímetro a través de Bermudas, ¿no? A través de Bermudas no va a poder calcular el área del perímetro. Pero ¿cómo podemos hacerlo para que ese objeto, no otro, ese objeto pueda calcular el área del perímetro? A ver, ¿cómo le haríamos acá?
¿En una referencia de quién? O sea, le podemos decir, esos métodos están en la interfaz. Entonces, si nosotros logramos poner ese objeto en una referencia de la interfaz, ese objeto va a tener acceso a sus métodos, que sí los tiene, pero desde la referencia Bermudas no accede. Entonces, aquí le diríamos eh, cálculos, figuras 2D, el mismo, ¿va? El mismo, para saber que es el mismo Bermudas, es igual a Bermudas, pero un cast. Un cast, el cast es posible cuando hay una relación entre las clases, ¿verdad? ¿Aquí qué sería? Eh, no, el mismo. Cálculos. El mismo, ¿sí? Así. Entonces, lo que estamos logrando con esto es que el objeto el objeto no se creó una vez con el new, pero cuando se creó, digamos que su nombre de nacimiento fue Bermudas, pero Bermudas se ve como figura y figura nada más tiene acceso a dibujar. Entonces decimos, pero ¿cómo le hacemos para que ese objeto tenga acceso a área y perímetro? Ah, pues lo ponemos en una referencia de cálculos figuras 2D. Entonces ya cuando le decimos aquí mismo Bermudas, ahora ya no tiene acceso a dibujar. ¿Ahora qué tiene acceso? A área y a perímetro, porque es lo que contiene la interfaz. Y entonces acá podemos actualizar que este se va a llamar, la referencia que se llame misma Bermudas. Con esa referencia la ponemos así. Este método lo voy a poner un poquito más para arriba. Figura nada más tiene acceso a dibujar. Y esta referencia de mismo Bermudas, no quiso dibujar. ¿A qué va a tener acceso? Apuntan al mismo objeto. Bermudas y mismo Bermudas apuntan al mismo objeto. Pero ¿a qué métodos va a tener acceso mismo Bermudas? A área y a perímetro. Porque Bermudas misma Bermudas es una referencia de quién? Es una referencia de cálculos figuras 2D. Vamos a ponerlo en otro color así. A ver, entonces, haciendo un resumen. El objeto nació como, es un triángulo, pero nació con cara de figura. Podemos decirlo así. Nació viéndose como una figura y por lo tanto nada más tenía acceso al método dibujar y eso lo podemos checar aquí en el diagrama, ¿verdad? El diagrama me dice, pues es que si el objeto lo ves como figura, pues nada más puede dibujar. Pero entonces con un cast, ese mismo objeto lo pusimos en otra referencia, tiene que ser un nombre diferente, que se llama misma Bermudas. Y entonces, como lo pusimos en una referencia de la interfaz, ahora solo tiene acceso al área y al perímetro. ¿Cómo le haríamos para que tuviera acceso también a los get y a los set? Porque si se fijan, misma Bermudas, o sea, si yo le pongo misma Bermudas, no tengo acceso al get lado 1, set lado 2, no tengo acceso a eso, porque está bien la referencia de la interfaz. Pero como les decía ahorita, a la interfaz eso no le interesa, a la interfaz dice, yo te impongo esto porque es lo que voy a usar, es lo que me interesa a mí usar, el área del perímetro, lo demás no me interesa. Entonces, pues, ¿cómo le haríamos para que esto fuera en una de triángulo? Entonces vamos a ponerle triángulo. ¿Y cómo le ponemos? Así en Spanglish. ¿Sí? Es igual a que lo puedo hacer desde Bermudas o desde mismo Bermudas. Porque las tres referencias van a apuntar al mismo objeto. Entonces aquí sería triángulo. Puede ser de Bermudas. Así. Y entonces ahora esta referencia que apunta al mismo objeto, same triángulo, ahora sí tengo acceso a todo porque estamos en una referencia de la clase original. Al área, dibujar, a todos los get, sus tres set, el perímetro, tiene acceso a todo, ¿va? Así es que, por eso, con esto se logra mucha interacción entre los objetos.
Si una aplicación va a calcular áreas y perímetros, pues lo hace a través de la interfaz. Si una aplicación va a hacer quiere dibujar figuras, lo va a hacer a través de la clase figura. Y bueno, aquí porque tienen muy poquitos métodos, ¿no? Bueno, vamos a ahora, ¿cuántos objetos diferentes hemos creado? 4 nada más, ¿verdad? No, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a crear, ahora quiero juntar todos los objetos que he creado y algunos que voy a crear, pero en un solo arreglo. Pregunta, ¿de qué tipo tiene que ser el arreglo? Quiero, a ver, voy a poner la jerarquía para que recordemos. Yo quiero crear un arreglo donde ponga todos los objetos, los 4 que ya creé, más otros 2 o 3 que voy a crear. Pero pueden ser triángulos, rectángulos, todos los que se refieran a la misma jerarquía de clases. ¿De qué clase tendría que ser ese arreglo? Quiero poner rectángulos, círculos y triángulos. Tendría que ser figura, como ya lo hicimos. Okay, entonces vamos a hacer un arreglo de figuras. Figura, porque todas las clases hijas se pueden poner en la referencia a figura. Claro que todos se van a comportar como figura. A un objeto de ese arreglo no le voy a poder pedir el área y el perímetro. Figura, vamos a ponerle figuras. Es un arreglo, ¿ah? Vamos a ponerlo de unos 6 elementos. 6. Y ahí cabe cualquier figura de la jerarquía. Inclusive, si las clases hijas tuvieran más hijas, las hijas también cabrían ahí. Entonces le diríamos, figuras, subíndice 0, vamos a ponerle el vicioso. ¿Sí? Y luego, pues el virtuoso también. Son 6, ¿verdad? Serían 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 1, 2, 3. Quiero poner 2 objetos de cada clase. Entonces ya puse el vicioso, por lo tanto, la K lo voy a poner por acá, por aquí. Y nada más que me dice que no, ¿verdad? Y luego aquí voy a poner el pizarrón. Y después voy a poner el Bermudas. Pregunta, ¿por qué me marcaré error en K? ¿K en qué referencia está? Es un círculo, pero está en una referencia del cálculo. Y como nosotros estamos creando un arreglo de figuras, quedó el diagrama, estamos creando un arreglo de figuras, ahí no reconoce, sí está relacionado de alguna manera, pero no lo reconoce directamente. Porque K está en una referencia de la interfaz. Entonces, ¿qué hacemos ni modo decirle, no, ¿sabes qué? No acepto acá, porque K es una referencia de la interfaz. ¿Cómo le decimos que sí lo acepte? O sea, este K está en una referencia de la interfaz, por eso una referencia de figura no lo acepta directamente, pero podemos hacer esto, ¿eh? Que K sí están relacionados, pero no directamente, no es clase hija. En cambio, por ejemplo, todos los demás, rectángulo, estos objetos, pues esos sí son clases hijas directas de figuras, por eso los acepta directamente. Bueno, aquí voy a crear otro rectángulo. Rectángulo, vamos a ponerle no sé, de 100 por 150. Y luego acá voy a crear otro triángulo. Un triángulo. Y le voy a poner, pues, 3, 4 y 5. El típico triángulo rectángulo. ¿Sí? Pregunta, voy a recorrer ese arreglo con un ciclo. ¿Y cuál es el método que puedo usar? Aunque todos inicialmente hubieran estado en una referencia de rectángulo, de triángulo, de círculo,
a final de cuentas los estamos guardando en referencias de figura, por lo tanto, todos se van a comportar como figuras. Entonces aquí le diríamos un ciclo for, no, vamos a hacer el ciclo corto, figuras, figura f punto, el arreglo se llama figuras. Del lado izquierdo, lo primero que se pone es el tipo de dato del arreglo. Luego, una referencia donde vamos a poner cada elemento en las vueltas que da el ciclo. Y 2 puntos y el nombre del arreglo. Y luego ya dentro del bloque del ciclo, pues, ¿qué hacemos con f? F, cada vuelta que dé, va a ser un objeto de posición diferente. Pero sabemos que aquí, bueno, voy a hacerlo de esta manera. Le voy a dar salida a la referencia f. ¿Sí? Voy a poner una rayita para que separe cada objeto. Así. Figura. El nombre de la regla. Y a la figura, ¿qué le puedo pedir? Pregunto yo. No puedo pedirle el área ni el perímetro, más le puedo pedir que dibuje. Pero yo sé que todos los objetos saben dibujar, porque es un método abstracto. Ok. Entonces vamos a ejecutar eso. Miren, aquí está el megacírculo. Aquí me está diciendo, esto es el toString, porque recuerden que el println todo lo manda convertir a cadena si no es cadena, entonces el objeto, la referencia f, al convertirlo a cadena manda a llamar el toString, y el toString es lo que me está mostrando. Por eso lo dejé, porque sale el nombre de la clase. Aquí está el rectángulo, y luego un triángulo, otro círculo, un rectángulo y otro triángulo. ¿Sí? Bien. Ahora, yo puedo asegurar yo, de acuerdo al diagrama, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo, que todos los objetos que están creados, aparte de dibujar, saben calcular área y perímetro, porque todos implementaron la interfaz cálculos figuras 2D. Entonces ahora voy a crear un arreglo, pero de referencias de cálculos figuras 2D. Se voy a hacer ahora esto. Cálculos figuras 2D es un arreglo. Le voy a poner cálculos es igual a new cálculos figuras 2D de 6 elementos. ¿Sí? Yo podría crear un ciclo, podría generar un ciclo que recorre el arreglo figuras y le pase cada objeto al arreglo. No lo voy a hacer así porque quiero, lo voy a hacer igual que como está aquí. O sea, voy a copiar esto y voy a llenarlo aquí con los mismos objetos. En lugar de figuras va a decir aquí cálculos, ¿sí? Estoy llenando el arreglo cálculos con los mismos objetos del arreglo figuras. Es decir, que los objetos, cada objeto pertenece a dos arreglos. No es que no estamos copiando los objetos, no. El objeto es como si estuviera en un club y luego está en otro club, el mismo objeto. En el club de figuras, y luego acá se comporta como figuras y acá como cálculos. O sea, acá sería cálculos y me marca algunos errores, ¿eh? Vamos a analizar en dónde nos marca errores. Aquí porque pues le estoy diciendo que un cast de figura, pues no, aquí vamos a quitar este cast. Aquí CAD entra directito porque está en una referencia de cálculos figuras 2D. Y Bermudas, ¿en qué referencia está? De figura. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Un cast de cálculos. O sea, sí se conocen, ¿verdad? La interfaz y la clase se conocen y están relacionadas indirectamente a través de las clases, pero directamente no se pueden asignar. Ok, entonces ya quedó, ¿verdad? Ah, no, fíjense que ahorita dije que estoy copiando todos
los objetos. En realidad, lo que está pasando aquí, nada más estoy tomando los 4 primeros objetos y se los estoy pasando también como parte del arreglo cálculos. Pero los últimos 2 elementos son objetos nuevos. No son los mismos que estos, son objetos nuevos. Pero bueno, ahora vamos a recorrer ese arreglo. Cualquier elemento del arreglo cálculos, ¿a qué tiene acceso? A ver, antes de que lo muestre. Área, cálculos, el que sea, el 1. Tiene acceso a área y perímetro. Al toString siempre. Área y perímetro. No tiene acceso a dibujar, no tiene acceso al set, a nada de eso. Y está bien porque lo que le interesa es que calculen el área y el perímetro. Entonces aquí vamos voy a poner otro ciclo. For int, no, también un ciclo corto. Sería cálculos, figuras 2D, es el tipo de dato del arreglo. Y luego calc, una C, una referencia, y el arreglo se llama cálculos. Y aquí, pues voy a poner algo similar a esto, pero con otra raya, tipo de raya. System. Vamos a poner una doble raya. Y luego, le voy a pedir que muestre los datos de cada objeto a través de la referencia calc. Cada vuelta que dé es un objeto diferente del arreglo. Y ahí, pues va a mandar llamar el toString. Entonces le diríamos system, ¿no? Calc. Y el toString, los métodos toString, como los generamos automáticamente, incluyen el nombre de la clase. Sirve que los identifica. Y luego, ¿qué puedo calcular? Digo, ¿qué puedo pedirle a nada más el área y el perímetro? System. Pero cada objeto lo va a hacer a su manera. El rectángulo como rectángulo, el triángulo como triángulo. Entonces aquí le pondríamos área más calc punto área. Si yo quisiera que calc dibujara, ¿cómo le haría? Si quisiera que calc dibujara, lo tendría que poner en una referencia con un cast a figura para acceder al método system out perímetro, ¿eh? Calc punto perímetro. Vamos a por aquí poner un brinco de línea, ¿no? A ver, los que salgan con doble raya es el recorrido del arreglo de cálculos figuras 2D. Son los últimos. Entonces, la primera parte los recorre los objetos como figuras y la segunda los recorre como, aquí ya empezó, los recorre como cálculos figuras 2D, por eso puede calcular área y perímetro. Aquí es el área y perímetro de un rectángulo, el área y perímetro de un triángulo, de un círculo, otro rectángulo, otro triángulo, ¿sí? Bueno, pues yo quería hacer una función, pero ya no hubo tiempo, donde los objetos mostraran todo lo que saben hacer. Pero bueno, ahorita ya no lo vamos a desarrollar. Así es que, pues el concepto, esto creo que lo dije desde el principio. Aquí lo interesante no son las nuevas instrucciones de sintaxis. Hemos visto bien poquitas. El extend, el implements, ¿cuál es otra? El abstract. O sea, bien poquitas instrucciones nuevas, pero los conceptos son los que... Y eso está aplicado en muchas, está utilizado en muchas aplicaciones. Simplemente en NetBeans, todo eso lo aplica para los componentes, para todo eso se aplica herencia, polimorfismo. Luego ahí vemos algún ejemplo de eso. Vemos que los frames, por ejemplo, cuando creamos el frame, no arrancamos de cero, sino sería una locura para nosotros arrancar de cero para hacer todo lo que sabe hacer un frame o un botón. Todo es a través de la herencia. Alguien hizo la clase JFrame
Y nosotros, a la hora de que agregamos un frame a la aplicación, estamos creando una nueva clase que extiende del JFrame que hizo fulanito. O a lo mejor muchos fulanitos, no sé. Mucha gente lo hizo, ¿verdad? Y cuánto trabajo y cuánto tiempo de depuración, de pruebas debe traer eso, pues mucho. Y eso lo estamos nosotros aprovechando, ¿verdad? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.